Buenas noches compañeros, buenas noches profesora. En el presente video vamos a hacer una introducción del tema que vamos a trabajar el día de hoy, que es la unidad número 3, que habla sobre la comprensión. Dentro de las temáticas que vamos a trabajar mis compañeras y yo están curso del pensamiento, expresión gráfica, palabras señales, son los temas que vamos a abordar el día de hoy. Las integrantes del equipo son Luisa Vanessa Anchico, María Reyes Velasco y quien les habla, Claudia Jimena Narváez. A continuación, voy a hacer una interpretación a lo que hace referente al curso del pensamiento a través de unas diapositivas y un mapa mental en el cual yo voy a dar a conocer lo que el autor quiere mencionar dentro de un texto. Para empezar, lo primero que debemos hacer al enfrentarnos a un párrafo es considerarlo como una unidad de pensamiento. Las frases que lo componen nos darán la clave para encontrarlo más rápidamente, o sea, al referirnos a la idea principal y a lo que el autor quiere comunicar dentro de un determinado texto. Tenemos que tener en cuenta que el pensamiento no es inmóvil. Dentro del párrafo, el autor manifiesta sus opiniones o sus ideas de una forma dinámica. ¿Qué quiere decir? Que se hace un desplazamiento a lo largo de las diferentes frases que componen el párrafo. Ese desplazamiento que hace el autor ya las voy a mostrar más adelante. Algo para que lo tengamos en cuenta los lectores es que al aprender a leer bien cada párrafo, es la mejor técnica para mejorar nuestra lectura. Es algo muy importante que nosotros lo debemos tener claros desde el punto de vista de nosotros como lectores. En la siguiente diapositiva podemos hacer un referente a lo que a lo que nos da a entender el texto como tal, en donde se explica que dentro de un párrafo nosotros podemos identificar con claridad cuál es el pensamiento central o cuál es la idea principal que el autor quiere manifestar dentro de ese párrafo. Cuando nosotros ya hemos identificado la idea principal dentro de ese párrafo, las siguientes oraciones van a desarrollar y van a ampliar el contenido de la idea central. A esta evolución es a lo que se le llama curso del pensamiento. Y lo que caracteriza, porque lo caracteriza, ya que este pensamiento en curso no necesariamente es hacia una misma dirección o progresivo. En la siguiente imagen podemos revisar allí cómo un niño está en su mente, en su cabecita, manifestando muchas ideas. A través de un mapa mental hablaré sobre el pensamiento, el curso del pensamiento visto a través del autor. En este caso, vamos a observar todas las imágenes que aparecen acá en este mapa conceptual y podemos observar que en la parte central voy a tomar como referente a este autor. En este caso es el señor Gabriel García Márquez. Es un autor colombiano que tiene sus obras literarias famosas en el mundo. Lo primero que nosotros como lectores debemos entender que cuando vamos a leer un texto como tal, nosotros debemos ser conscientes de quién es el autor, quién es el que escribe la obra, porque de alguna manera, en la medida que vamos leyendo sus párrafos, nosotros nos vamos a poder dar una idea de cuál es su estilo, de cuál es su intención de manifestar a través de los párrafos su idea central. Teniendo en cuenta que el curso del pensamiento es la construcción del párrafo, aquí el autor lo primero que hace es construir una idea. Una idea en la que tiene varios caminos, pueden ser caminos a la derecha, caminos a la izquierda, pero el objetivo como lectores aquí, dentro de la idea que da el autor, nosotros los lectores debemos aprender a identificar la idea central.
Resulta que el autor, a la vez, aquí en la siguiente imagen, como observamos a Mafalda, muy atenta, pensativa, el autor muchas veces se toma una pausa. ¿Una pausa para qué? Para él autoanalizarse dentro de lo que él ha construido y crear nuevas oraciones. ¿Para qué? Para unir la idea principal con las ideas secundarias y puedan dar un significado global de lo que el autor quiere decir. Cuando el autor ya tiene este proceso de meditación, de adquisición, el autor también, el objetivo del autor a través de cada párrafo que él escribe, lo que nos está diciendo es el autor que el objetivo de él es ¿cuál? Que nosotros vayamos interpretando cada párrafo con un fin último. Una descripción y una interpretación de lo que él muestra a través de sus escritos y lo que él nos quiere dar a conocer dentro de sus obras. Resulta que dentro de los párrafos nosotros podemos observar que muchas veces los autores hacen cuestionamientos, como en el caso de acá, como una persona pensando. El autor, vamos a observar en muchas lecturas que los autores se van a hacer muchos interrogantes dentro de lo que ellos manifiestan o plasman a través de un escrito. Esos interrogantes el autor mismo los va a ir resolviendo a través de unos antecedentes. Resulta que esos antecedentes, esas pausas que el autor toma, como lo manifiesta el texto de retroceder, avanzar, quedarse en pausa, todos estos procesos son a los que se les llama curso del pensamiento. El autor, cuando ya tiene un antecedente de lo que él va a manifestar, al él hacerse esos interrogantes, al final él mismo termina resolviendo las preguntas. Entonces, dentro de los textos literarios o la lectura que vamos a hacer, los autores generalmente también utilizan estos procesos con el fin de que nosotros los lectores vayamos identificando todas estas pautas que ellos están haciendo a través de los párrafos y que si nosotros lo identificamos vamos a entender qué es lo que nos quiere dar a conocer el autor. Continuando con la resolución de las preguntas que el autor pueda tener dentro del contexto, él también hace una reflexión. Dentro de la reflexión hace una pausa, pero también puede hacer unos juicios o unas críticas a lo que él manifiesta dentro del texto, con el objetivo de crear una necesidad de curiosidad y que el autor y que el lector esté más fascinado en leer sus obras. Acá arriba también podemos observar, son unas ideas consecutivas, aquí unas 3 ideas consecutivas, en donde a partir de la reflexión el autor empieza a integrar todas esas ideas que tiene en su pensamiento y va organizándolas de tal manera que nosotros como lectores podamos irlas interpretando. ¿En qué sentido? En que nosotros podamos identificar cuál es la idea central, cuáles son las ideas que se relacionan, cuáles son las ideas principales, las ideas secundarias, las ideas que el autor va incluyendo con el fin de dar mayor sentido y mayor gusto hacia la lectura. Y aquí finalmente el autor termina mostrándonos su resultado final, que es en el caso, desde el punto de vista del autor, lo que él quiere lograr con el fin de su obra, y que nosotros los lectores debemos aprender a interpretar para que de esta manera se consiga una integración de lo que el autor manifiesta y nosotros los lectores entendemos de la obra. Eso es lo que yo les quería dar a conocer y a continuación mis compañeras continúan con la siguiente presentación. Muchas gracias. Continuamos con nuestro siguiente tema, expresión gráfica. Expresión gráfica es descartar el curso del pensamiento de la idea principal, con flechas hacia la derecha, con puntos suspensivos y con subrayados.
También utilizamos las flechas hacia la izquierda en frases que retroceden o que se oponen a la idea central. Voy a presentar un ejemplo de expresión gráfica con el tema del Big Bang. Entonces, nos dice que en la cosmología del Big Bang fue el punto inicial en que se formó la materia, el espacio y el tiempo. También la llamada la gran explosión al principio del universo. Lo que acabo de mencionarlo es la idea principal. Ustedes observan que está siempre en dirección del lado derecho. Sin embargo, la teoría sobre el Big Bang no describe el hecho en sí, sino un universo temprano en su evolución temporal después del Big Bang. Aquí estoy mostrando que está en la flecha izquierda, o sea que estamos en contraposición de la idea principal. Voy a mostrarles también un ejemplo del subrayado. Nos dice, después del Big Bang, la densidad del universo tuvo que haber sido superior a la densidad del plano. En este estado, la teoría de la relatividad general carece de su validez. Entonces, miren que aquí está subrayado. Cuando también está subrayado, estamos descartando el curso del pensamiento de la teoría del Big Bang. Bueno, compañeros, para continuar con la exposición en el punto de las palabras señales, en esta existen una serie de palabras que operan de manera de socialización. O sea que esto nos ayuda a arrastrar con mayor facilidad el curso del pensamiento. ¿Y qué sería el curso del pensamiento? Pues bueno, esto tiene una velocidad que permite enlazar apropiadamente las ideas con el objeto de explicar y comprender más rápido lo habitual. Entonces, se convierte en una lluvia de ideas. Entonces, a continuación les voy a decir cuáles son la clasificación de esas palabras y explicarle cada una de ellas para qué nos sirve. Las primeras son las palabras de avance. Estas son aquellas que nos indican el progreso en el curso del pensamiento. O sea que en las frases estas son las que encabezan o son un proceso en el desarrollo de la idea central. La letra I es la más común de las palabras de avance porque sirve para unir una idea de igual importancia dentro del contexto. La palabra también y asimismo enlazan ideas que presentan gran semejanza y a la vez sugieren una nueva idea. Además, nos advierte que se va a agregar algo. Así, y la palabra en consecuencia o la frase en consecuencia introducen frases o ideas que tienen gran importancia en el desarrollo del pensamiento, puesto que y dado que nos preparan para seguir el desarrollo de una frase. Las palabras finalmente y en conclusión es cuando el autor empieza ya a terminar todas las ideas que tiene, empieza ya a concluir y nos dice que ya ha expuesto todas sus ideas. Las palabras pausa nos indican una tardanza o una demora en el pensamiento. Esas
Sirven para indicarnos que con relación a la idea central, las oraciones se introducirán en el desarrollo. La palabra por qué sirve para introducir una explicación a manera de justificación. Por otro lado, con tal que, por supuesto que, y la palabra sí nos sirven para las frases que se encabezan indicando la condición o situación correcta para, para que lo expresado sea verdadero. Por ejemplo, con esta palabra el autor nos da a entender que se dispone a dar una aclaración. Como y tal como, por medio de estas se ejemplifica o se hace una comparación con otros datos, hechos o situaciones. Por último, especialmente en estas palabras de pausas. Especialmente, a pesar de que sugiere una introducción de un ejemplo, se realizan en alguna circunstancia determinada. Las palabras de retroceso nos indican que se presentará una contraposición en relación con el curso del pensamiento. Esas también nos ayudarán a descubrir y a continuar el discurso del pensamiento. La palabra pero y sin embargo significa que se reiniciará de nuevo el curso directo del pensamiento. En realidad, y de hecho, se vuelven al ritmo directo tras la exposición de una objeción o de un planteamiento falso. También, con todo, no obstante y sin embargo, estas palabras se preparan al lector para retomar el ritmo directo tras el enunciado. La palabra de hecho en realidad se vuelve al ritmo directo tras la exposición de una objeción o de un planteamiento falso. También tenemos con todo, no obstante, sin embargo, a pesar de todo, con estas palabras se prepara el lector para retomar un ritmo. También para retomar el ritmo del lector nos sirven al revés de y al contrario de. Las palabras aunque y a pesar de que nos indica que la frase que viene a continuación expresa una objeción real y se opone a la idea central. Por otro lado, en vez de, más bien que, antes que, se usa cuando una oposición envuelve una comparación. Por otra parte, en cambio, son palabras de oposición con carácter de alternativa. Y por otro lado, y para finalizar, está por el contrario y mientras que. Son también palabras de oposición terminante a lo dicho a la frase anterior. Muchísimas gracias por la atención prestada.